uno se pregunta, ¿y por qué me cobra plus? ¿Y alguna vez te preguntaste cuánto cobra un médico en serio? Ese es el punto. ¿O cuándo le paga la obra social al médico? Claro, ¿A cuánto tiempo? Con estos niveles inflacionarios. Si a vos te pagan a 60 días, ¿qué haces con esa plata? ¿Cómo hacer cuando la cobras para que te rinda? Y después el otro punto, ¿no? ¿Por qué vos tenés prepaga obra social que han aumentado y el personal médico que sigue cobrando poco? Exactamente. O que le faltan los insumos en algunos casos para poder trabajar. ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde está la plata? Decía Granado. ¿Qué pregunta? Vamos a preguntarle a Natalia y a Sebastián, que son médicos, ella es clínica, él es traumatólogo, están con nosotros justamente para hablarnos de la situación actual y desde hace un tiempo a esta parte, con el tema honorarios, a propósito de una ley que se presentó y que se está discutiendo en el Senado que viene a reordenar un poco esta situación. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Buenas noches. Natalia, médica clínica de hace mucho tiempo, laburando, remando, como todos, un país que a veces termina condicionando, o muchas veces termina condicionando el poder adquisitivo. Y uno dice, no, porque el médico debe ganar una fortuna de plata, y no es así. No es así. ¿Cuál es la realidad? Bueno, mira, nosotros no decidimos cuánto cobramos por nuestra prestación, digamos, porque en definitiva nosotros damos un servicio, digamos, a la población. Y el valor de nuestro trabajo, digamos, no es algo que nosotros podamos decidir o ponerlo nosotros, sino que viene determinado por la obra social. Y después uno decide o acepta o no trabajar por una determinada obra social sí o por una obra social no. Cuando uno trabaja, digamos, dentro de una institución, dentro de un sanatorio, que sería, digamos, la medicina privada, el sanatorio es el que hace el convenio con la obra social, y es el sanatorio el que firma los contratos con la obra social. Entonces vos trabajás en un determinado sanatorio y trabajás con todas las obras sociales que ese sanatorio tiene convenio. Claro. Más allá de que ese valor de lo que te pagan sea muy inferior a lo sugerido, digamos, por el Colegio de Médicos, esos son los contratos que tienen las instituciones. Y bueno, si decidieras irte a otro sanatorio, la situación es muy similar. Claro. Pero bueno, hoy por hoy, digamos, lo que pagan las obras sociales es aproximadamente un 40 o un 30% del valor que determina el Colegio de Médicos como un honorario mínimo ético. O sea que estamos muy por inferior del valor mínimo. Sí, bueno, ¿y cómo es estar justamente con un valor por debajo de lo que va siendo el mínimo y también con lo que es cobrándolo a veces a destiempo también? Bueno, nosotros habitualmente el cobro de una atención es a los 90 días, 120 días, y algunos sanatorios o clínicas chiquitas entran incluso hasta más de 120 días. Sí. Entonces, con la situación inflacionaria que hubo y no hay una regularización, empezamos a empezar a intentar que alguien hiciera algo con nosotros, por lo cual surge esto de lo que nombrabas vos, la ley de honorarios médicos. Claro. Que después se le puede llamar Ley de Honorarios Médicos Vital y Móvil o Ley de Médicos, directamente. Sí. Y la idea con la ley es establecer un mínimo que no sea, digamos, una sugerencia, que no sea optativo, sino un mínimo y alguna serie de condiciones, digamos, como para que nosotros podamos trabajar, disponer de nuestro salario y, bueno, obviamente pagamos la luz, pagamos impuestos, tenemos hijos, claro, como todo el resto de los laburantes, digamos, de nuestro país. ¿Cuántas horas, Sebastián, de trabajo, cuántos pacientes, como para decir, bueno, tengo un salario digno, pero me lo van a pagar dentro de 90 días? La verdad que es incalculable lo que, si uno se pone a razonar cuántos pacientes necesitas promediando el sueldo que te da cada prepaga obra social, necesitarías estar directamente teniendo mínimo 20 pacientes todos los días. En el caso de ella no opera, yo opero, a su vez tengo que contar con un tiempo de cirugías en distintos sanatorios, los cuales no es culpa de ellos, o sí, pero te pagan a los 3, 4 meses, claro, y eso es lo que nosotros estamos tratando de normalizarlo, o por lo menos que se haga un honorario de los 30 días, sea de consulta, de cirugía, y para todos, para el médico recién recibido como para el médico que se está por recibir. Ese es un tema. No se ajusta, digo, o sea, te pagan cada 90 días, pero no se ajusta. No, no se ajusta. O sea, si vos cobras 60, hoy cobrás 60 dentro de 90 días. Sí, yo cobré en abril consultas que me debían de septiembre del 2022, que las cobré al valor del 2022. Claro. O sea que me pagaron consultas de septiembre del 2022 que me las pagaron 1.200 pesos.
Claro, con una inflación que esos 1.200 en septiembre de 2 años atrás no son lo que son de ahora. No, a ver, 1.200 pesos no no te lo voy a compras ni un vino, reducir, vos que te no, gustan los directamente. A ver, son 2 kilos de papa y para de contar. Chau. Por eso Exacto. el médico tuvo que salir, nosotros y todo el grupo de médicos, salir a decir, alguien que nos ayude. Claro. Y entonces, Surge entonces, esta ley de Exacto. honorarios. Sí. Básicamente, ¿se podrá hacer alguna especie de explicación? ¿Qué beneficio tiene para los médicos? ¿Qué beneficio tiene también ordenar un poco para Sí. el paciente? En Porque principio, hay digamos, gente del otro lado, como hay del lado de adentro y del lado de afuera. En principio, digamos, entender que para nosotros el honorario tiene carácter alimentario como para cualquier otro Claro. trabajador, digamos, ¿no? Porque a veces se tiene como una idea, digamos, de que todos los médicos son pudientes, por Claro, decirlo de alguna sí, manera, sí. y eso no es así, no es la realidad. Trabajamos, cumplimos horario y tenemos que pagar cosas como cualquier otra persona. Entonces, en principio tiene carácter alimentario y cuando empezó todo este movimiento, digamos, de salir a reclamar, que fue en septiembre del año pasado, esto surge de que no llegábamos a cubrir incluso los gastos básicos para el ejercicio de la profesión. y una de las preguntas que hiciste, que es muy importante, ¿por qué la sociedad quizás le interesaría esto? En la situación actual, las sociedades médicas allá en septiembre o octubre y unas asociaciones médicas y un grupo de clínicas empezó a dar una autorización de lo que se llamaba cobro de... Un bono no reintegrable. Exactamente. El cual muchas personas pudieron nombrarla como si fuera un plus, otro coseguro, y establecía un X cantidad de dinero que cada clínica o sanatorio autorizaba a cobrar aparte de la consulta. Y esta ley, diría? No, obviamente estaría mal. Esta ley lo que te fijaría es, obra social prepaga, tiene que pagarle al médico tanta cantidad, una unidad monetaria Claro. que va a fijar, no nosotros, sino la ley, y eso, a partir de ahí, que sería el mínimo, si alguien quiere no trabajar por esas prepagas u obras sociales, está en su derecho como médico de trabajar particular, ¿no? Claro. Pero nosotros ahí queremos hacer entender por qué la sociedad le podría servir esta ley, que era lo que nosotros tratamos de... Pues en su momento... Quitaría lo que sería el plus, digo. Exacto. Claro. El año pasado, digamos, lo que se planteó por parte de los sanatorios fue que o se cobraba el bono al paciente o directamente esa obra social se daba de baja y entonces el paciente iba a tener que atenderse de forma particular. Entonces, para el paciente era más barato pagar el bono que tener que pagar toda la consulta y después Claro. ir con la factura a pedir el reintegro. Porque a la hora que el paciente va a pedir el reintegro, el mismo paciente dice, no me reintegraron nada. Bueno, ese poco que le reintegra al paciente es lo poco que nos pagan a nosotros. Claro. Entonces, como una forma de proteger, por decirlo de alguna manera, a la comunidad y que la comunidad no quede sin la asistencia, por eso es que los sanatorios toman la decisión de empezar a cobrar el bono como una medida transitoria y alternativa. La idea es que justamente esta medida sea transitoria hasta que exista una ley que determine que este honorario mínimo ético sea pagado por todas las obras sociales. Entonces, en la medida que haya una ley que obligue a las obras sociales, el bono desaparecería. Y además me parece que también en la importancia que tiene para la sociedad el hecho de que vos podés garantizarle al personal médico la chance de poder trabajar, de poder cumplir con lo que es su gasto cotidiano también, que te va a influir en el servicio y que te va a influir también en, bueno, cubrir diferentes áreas, porque también cómo seduce un sanatorio, una prepaga, que alguien vaya a trabajar ante la realidad que ustedes cuentan. Sí, es que también nosotros vemos que muchos colegas nuestros hoy por hoy optan por irse del país. Muchos médicos que tienen subespecialidades y que están como súper capacitados en determinada patología, sienten que su trabajo acá no es valorado, no les permite tener un ingreso acorde a la complejidad de lo que hacen y, digamos, hay oferta para irte fuera del país, de muchos países, digamos, de muchos países del extranjero que, salvo, digamos, que es mucho más tentadora. La expectativa entonces puesta en el trabajo de esta ley, en el tratamiento, se está analizando, entra por el Senado, tiene que bajar a diputados y después, obviamente, ustedes
desde su punto de vista, evaluarán si eso Sí, no. nosotros Seguramente va a acompañamos- sufrir alguna que otra Por eso, modificación, porque nosotros todos van a votar más. acompañamos un poco informándonos y por ahí en contacto con los políticos, marcándole qué puntos necesitamos, como esto del honorario o el valor mínimo a determinar, que el pago sea 30 días, que ese pago se cumpla, que sea efectivo, digamos, estos puntos que son importantes para nosotros y que ellos escuchan y tratan de después transcribirlo en la forma de la ley, ¿no? Que a veces no lo ven como una posibilidad, como que es una historia y es lo que está pasando. Imagínate cobrar a 4 meses, no tener actualizaciones. Esto regularizaría toda nuestra situación y sería importantísimo para nosotros. Natalia, Sebastián, gracias. Gracias a ustedes. Quédate después de cámara que tengo vos que sos traumatólogo, tengo una dolencia. Tengo una dolencia. ¿Cómo no? Gracias por venir. Gracias. Yo tenía un amigo que decía, tengo una molestia en la espalda. Y estaba la esposa atrás. Esa no encontramos todavía la facultad médica para poder resolverlo. Y cobraba plus y todo. No, ese hay un juez, digamos, ahí que se encarga de otros menesteres. Bueno, hacemos una pausa.